¿Cómo nos quieren los hermanos de la Bonanova, eh? Qué calorcito hace hoy aquí, ¿no? ¿O soy yo que me he acalorado o hace mucho calor? Quería, justamente el tema del que voy a hablar, creo que es especialmente adecuado para lo que nos contaba María Fernanda. Dios cuida de nosotros, de manera misteriosa, de maneras misteriosas en plural. Suele Dios aún obrar, ¿verdad? Y la providencia de Dios es un misterio muy grande para nosotros, pero también es una de las cosas que nos maravilla, porque Dios nos ama y cuida de nosotros. Dios cuida de ti. No sé qué pruebas estarás pasando, pero Dios cuida de ti, porque Dios cuida de todos sus hijos. Dios siempre está controlando las cosas. No cae ni un cabello de nuestra cabeza. Mira que se han debido caer cabellos de mi cabeza ya, y no cae ni un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo permita. No cae al suelo ni un pajarillo sin que Dios lo permita. Dios en su providencia ha cuidado y va a seguir cuidando de nosotros. Y de esto quisiera hablaros, porque el cuidado de Dios es una maravilla. Yo pensaba, ¿qué situaciones de la vida se puede parecer a lo que Dios hace con nosotros en su amor y cuidado constante de nosotros? Y la verdad es que primero he pensado en las mascotas, ¿no? Yo a veces pienso que en mi casa cuido mejor al perrito que a mí, ¿no? Y en las mascotas llega un momento que te encariñas tanto con ellas que puede ser una devoción, y las cuidan, las mimas, yo he tenido ya como 3 o 4 accidentes por salvar a mi perrito de los otros que lo quieren morder, y situaciones reales. Lo que no entiendo es por qué solo me pasa a mí, que soy el más viejo de mi casa, ¿no? Eso no lo entiendo, porque yo además es que me caigo, me hago daño, me quedo así medio mal. Pero lo cierto es que esta no es la buena comparación. Creo que como madres y padres, los que lo sois, los que habéis tenido a vuestra responsabilidad que cuidar a personas, a hijos, a hijas, a personas que están bajo vuestra responsabilidad, creo que esto es, a mi entender, el ejemplo que más se parece a lo que Dios hace con nosotros. ¿Cuántas veces no te habrás desvelado por tus hijos, preocupada por ellos? ¿Cuántas veces no los has llevado, los has ido a recoger? Cuando eran pequeños, de la mano, te faltaban manos, ¿no? A mí al menos me faltaban, ¿no? Que tenía que ir con 4. En los parques, ¿no? Vigilando que no pasara nada, que no se cayeran, que el otro niño no les tirara la arena a los ojos. Una vez fui a urgencias con Irene, que llevaba el ojo así, era todo arena adentro, ¿eh? Yo pensé, y bueno, ¿cómo le cabe tanta? Porque lo malo de eso es que fue después de la salida, o sea, había estado desde el patio hasta la salida con el ojo así. O sea, hay cosas de estas que dices, gracias Señor, que no ha tenido un problema serio en ese ojo. Espero que no. La cuestión es que el cuidado maternal y paternal, los sacrificios, el amor desinteresado la mayoría de las veces, porque después oyes casos escalofriantes de padres que no aman, o de madres que no son lo que sus hijos necesitan, pero en general este ejemplo es el que para mí se parece más a lo que Dios, yo creo que es la gran vacuna contra el egoísmo de nuestras vidas, ¿no? Dios dice, te voy a dar unos cuantos hijos, te ha vacunado ya contra el egoísmo, ¿eh? No se va, el egoísmo no se va del todo, pero la vacuna es efectiva, ¿verdad? Efectivamente es así. Dios nos ama y cuida de nosotros, pero de una forma tan perfecta, tan sublime, tan maravillosa, que cualquier madre consagrada, dedicada, amorosa, o padre realmente que es un ejemplo en todo, se queda como nada a la luz del cuidado de aquel que nos ama con amor eterno, de aquel que nunca duerme ni se cansa y que siempre nos guarda de todo mal. Realmente ese para mí es el ejemplo que más se acerca para que yo pueda entender que somos solo una sombra y en pequeño y en imperfecto, pero lo que en Dios es maravillosamente grande y sublime, su amor y cuidado, el cuidado con el que Él nos lleva por la vida, y que tiene que ver además con todas las áreas de la vida, ¿no? Porque a veces
cuando nos acercamos a este tema nos acordamos de muchas situaciones en las que Dios nos ha guardado físicamente, en un accidente, en un incendio, en una enfermedad, en el hecho de, me lo decía Honorato, dice, menos mal que estaba en el hospital con lo que me dio, menos mal, me pasó en el mejor sitio, porque resulta que si me hubiera dado ese malestar tan fuerte, ese ataque de lo que fuera, si me hubiera dado cuando yo me acercaba al hospital conduciendo, no sé qué habría hecho. Y es así, Dios nos cuida en esos pequeños detalles, que no ha sido ni antes ni después, que Él te ha guardado, que has podido llegar, aunque fuera en el último momento, que te han podido atender, que te han podido atender de la mejor manera, pero si hubiera sido antes, no hubiera sido así, ¿verdad? La providencia de Dios es realmente sublime y maravillosa, y de maneras misteriosas actúa el Señor en nuestras vidas. Espiritualmente todo nos ayuda bien en la vida. Si amas a Dios, resulta que todo, lo cual incluye lo bueno y lo malo, lo fácil y lo difícil, lo agradable y lo que te hace sufrir, todo te ayuda a bien, para bien. El Señor es el que puede escribir recto, muy recto, con renglones torcidos como somos nosotros, y que de los males saca bienes. Nuestro Dios es tan poderoso que puede hacer estas cosas. Y entonces resulta que quizá, yo tengo esta esperanza, que las experiencias más amargas, de mayor sufrimiento, de más grande humillación, son las que van a sacar nuestras mejores esencias para la gloria de Dios. Porque si Él lo ha permitido, seguramente es que el propósito que hay detrás y después es sin duda para nuestro bien, y puede ser que para el bien de muchos otros. Cuando nos ponemos en manos de Dios, en manos del gran alfarero divino, esos momentos en los que somos moldeados, esa vasija que no está bien, cuya forma no es buena y que es remoldeado otra vez, puede pensar, ¿y por qué me haces así? ¿Y por qué me aprietas tanto? ¿Por qué me haces sufrir? Pero lo cierto es que Dios tiene un propósito sabio y va a ser lo mejor. Espiritualmente no hay nada ni nadie, así lo dice Pablo con esa lectura impresionante que yo no me canso de hacer y de recordar, cuando en Romanos capítulo 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Nada. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto está en el boletín esta semana. Somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestro barco, el barco de nuestra vida, va a llegar al buen puerto. Dios se ha empeñado en esto. Dios ha prometido que será así. Vamos a llegar a la casa del Padre. Ese es el buen puerto. Nuestras vidas, concebidas para la gloria de Dios, van a disfrutar de la gloria de Dios eternamente en su presencia. Allí estaremos, todos sus hijos, con cuerpos glorificados. Pero allí vamos ya cuando nuestro espíritu pasa a las manos del Señor, cuando exhalamos el último aliento como Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Verdad? Y esa es nuestra gran esperanza, de que Dios nos ama y nada ni nadie nos puede separar de ese amor, y que este amor se expresa día tras día, momento tras momento, en que Él cuida de nosotros. Él va a cuidar de María Fernanda. Él va a cuidar de sus hijos. Debo decirlo, si en alguien he visto claro la providencia de Dios, es en esta querida familia, en la que he visto la mano de Dios proveyendo, guardando y guiando, ¿no? En muchas otras familias también, pero los que conocéis a María Fernanda y sabéis cómo ellos se han sostenido aquí, yo creo, no se puede dejar de ver la providencia de Dios palpablemente en su familia.
en cómo ella ha podido sacar adelante su familia. Así que también hemos de recordar que espiritualmente nuestro Padre nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo, no, mucho más de lo que somos capaces de pensar o de entender. Nuestro Dios responde a nuestras oraciones haciendo mucho más de lo que somos, mucho más abundantemente de lo que somos capaces de pedir en oración o de entender con nuestras mentes. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. A veces vivimos como mendigos cuando tenemos todo en Cristo, todas las bendiciones espirituales. Pero estamos viviendo pobremente, espiritualmente hablando, estamos viviendo pobremente porque, no sé por qué, la verdad es que no lo entiendo en mi propia vida. ¿Por qué me conformo con tan poco cuando Dios me ama tanto y me ha dado tanto? ¿Por qué me limito a tan poco, no? Era en un sentido lo que compartía María Fernanda. ¿Por qué hablamos tan poco del Señor si es nuestro precioso tesoro y no hay nada en nuestra vida que se le pueda comparar? ¿Por qué no superamos miedos, temores y vergüenzas y hablamos más a menudo con todos los que podamos? ¿Por qué nuestras vidas en esta tierra no son mucho más despegadas de lo material y ayudamos a más personas de las que ya ayudamos? ¿Verdad? Una tras otra vienen a nuestra mente estas preguntas porque físicamente hemos visto el cuidado de Dios de forma palpable. A mí me gustaría leeros en la Biblia, hay un momento especial en el que se ve esto, cómo Dios ama y cuida a sus hijos. Si me acompañáis en esta lectura en el libro de Reyes capítulo 17, vamos a leer unos versículos del capítulo 17 del libro de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido. ¿Y entonces qué haré? Pues el Señor tenía en su providencia, en su cuidado de Elías, tenía otro plan que iba a ser de más larga duración. Y la palabra de Jehová le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego también que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era lo último que tenía. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y así fue, versículo 16, y la harina de la tinaja
no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová a Elías. Yo sé que a veces hemos sido como Elías, que hemos tenido una pequeña vasija con aceite y un poco de harina y que Dios ha hecho que eso no se acabe. Y hemos visto el cuidado, el amor y el cuidado de Dios al mantenernos ahí, a veces a una numerosa familia con ese poquito de aceite y ese poquito de harina y que no se acaba. Es maravilloso, ¿verdad? No es maravilloso estar en necesidad, pero sí que es maravilloso ver el cuidado de Dios, cómo te ama, cómo te cuida y cómo provee, aunque a veces sea en el último momento. Como decía George Muller, que levantó tantos orfanatos en Inglaterra. Muchas veces no tenían nada para comer y por fe se ponía y daba gracias a Dios por la comida que había de llegar, y cuando decía amén, llamaban a la puerta con la provisión, con el pan nuestro de ese día. Y llegaba aquel que tenía un excedente y que se le iba a estropear y pensó, mira, aquellos niños, qué bien les hará. Y llegaba precisamente en ese momento. La harina no se acaba y el aceite no mengua. Este es nuestro Dios, este es nuestro Dios. Siempre hará fielmente, amorosamente lo que necesitamos. Y Jesús lo decía de una forma muy gráfica cuando decía, ¿por qué os preocupáis, hombre? ¿Por qué os preocupáis tanto? Así, le hablaba así a sus discípulos a ver si reaccionaban. ¿Por qué os preocupáis tanto? ¿Por lo que habéis de comer o por lo que habéis de beber? ¿Verdad? Judas iba con la bolsa siempre, ¿eh? Judas era el tesorero del grupo. Y entonces, ¿por qué os preocupáis por lo que habéis de comer o lo que habéis de beber? Mirad a vuestro alrededor, mirad las plantas del campo, lo bonitas que son, cómo cuida Dios de ellas, mirad las aves del cielo, que no pasan necesidad. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿Verdad? Nuestro problema siempre es falta de fe. No os ama Dios y os va a cuidar y tenéis mucha más importancia que las aves del campo. Dios cuida de vosotros, Dios cuida de ti, Dios ha cuidado siempre de ti y de mí. Y debemos estar muy agradecidos, y esto habría tenido que hacer crecer nuestra fe, ¿no? Como cuando Jesús alimentaba, a ver, ¿qué tenemos? Darles de comer. Pero Señor, si no tenemos nada, apenas tenemos aquí los 5 panes y los 2 peces, ¿no? O los 2 panes y los 5 peces, ahora se me ha ido la cifra. Pero eso no es un problema para el Señor, ¿no? El hecho de que donde hay fe y necesidad, Dios puede obrar y quiere obrar para la gloria de su nombre y para ayudar a los necesitados. Muchas veces Dios te ayuda a través de otras personas. ¿Quién ha ayudado a tus hijos? Pues ha sido el Señor, no ha sido tú, ni ha sido yo, ni ha sido su mamá, ni ha sido su papá. Les ha ayudado el Señor. Todo lo bueno que hay en nuestra vida viene de Dios. Todo lo bueno viene del Padre de las luces, del Dios de la abundancia y de la consolación. Pero Dios nos cuida a través de aquellos que pone para que nos cuiden. Por ejemplo, en mi caso yo sé que tengo la obligación de cuidar de mis hijos, de velar por ellos, de proveer para ellos, y así lo hicieron mis padres conmigo. Porque es la ley de Dios de que sea así, ya lo dice Pablo, no es de los hijos proveer para los padres, sino de los padres para los hijos, decía el apóstol Pablo. Muy bien, entonces a mí me gustaría hablaros hoy de esto es para mí una gran verdad que me consuela, que me da fuerzas, que me da ánimo y esperanza. Me gustaría sacar 2 implicaciones. Hay 2 implicaciones. Dios cuida de ti. Y esto tiene 2 implicaciones, porque ¿sabéis? Lo que Dios te pide, lo que Dios pide que hagas, Dios te lo da. Dios no te pide lo que no está dispuesto a darte. Si Dios pide que ames a los demás, Dios te dará el amor para que puedas amar a los demás. Si Dios te pide que ayuden a los demás, Dios te dará las fuerzas, la voluntad y los medios para poder ayudar a los demás. Así que la primera de estas implicaciones es que la encontramos aquí en la lectura que hemos hecho en 1 de Pedro capítulo 5, que debemos echar sobre él toda nuestra ansiedad.
¿Y esto qué significa? Porque la imagen es muy gráfica, ¿no? Yo estoy cargado de ansiedad, estoy en angustia, preocupación, en afán. Realmente eso carga mi vida, eso desgarra mi interior. La palabra preocupación, ansiedad, que traduce en nuestras Biblias, en griego es una palabra que habla de un desgarro interior, es romper, es la palabra partir, es algo que te hace daño, ¿verdad? Y Jesús decía, no os preocupéis, no os afanéis por el día de mañana, qué comeréis, qué vestiréis, Dios cuida de vosotros. Y por eso la primera implicación es, debemos aprender a echar sobre Él toda nuestra ansiedad, sabiendo que no... A veces, sobre todo las personas muy organizadas, muy rectas, que les gusta todo bien, todo en su tiempo, todo correcto, muy controladoras, ¿no? Porque para que eso sea así en tu vida, ¿verdad? Hay que controlar bien los detalles y manejar las cosas bien. Entonces, esas personas... Yo creo que a veces Dios nos prueba y nos pone en situaciones de descontrol, de decir, a ver, date cuenta que no puedes controlarlo todo. ¿Por qué te pones en el lugar de Dios? No se puede controlar todo. Podemos ser bien organizados y ser personas eficaces, pero no podemos controlar todo. Eso es lo que hace el Señor. Él cuida de ti. Echa tu ansiedad, eso no ha salido bien, esa frustración no te la puedes quedar, la tienes que llevar al Señor. Estás preocupado para que las cosas salgan bien, pero esa ansiedad te va a hacer daño, no te la quedes, ponlo en las manos del Señor. Eso es lo que está diciendo el versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hermanos, para mí esto es oración. Básicamente esto es estar en comunión con el Señor, comunicarnos con Él y aprender a descansar en Él, a descargar todo eso que nos pesa tanto, que nos preocupa tanto, a ponerlo a los pies de Jesús, a ponerlo en las manos de nuestro Padre. Y bueno, esto es una disciplina espiritual que no es fácil, sobre todo si eres una persona que te gusta organizarte bien y controlar todo lo que puedas. No es fácil. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tenemos es la independencia. No veáis connotaciones políticas, no voy por ahí. Es que somos demasiados independientes. No somos demasiado independientes. Este es uno de los graves problemas que yo tengo, que yo he tenido a lo largo de mi vida. Forma parte de mi personalidad. Por naturaleza, soy muy independiente. Pero cuando es en el plano espiritual, oye, es que no puedo vivir si no aprendo a depender del Señor. No puedo vivir. Tengo que aprender a echar sobre Él mi ansiedad. Tengo que aprender lo que dice el Padre Nuestro, que de Él me viene el pan nuestro de cada día, el perdón de los pecados que necesito aún más que el pan nuestro de cada día, que de Él me viene la protección en la lucha espiritual, en la tentación, en la prueba, que solo Él me puede librar del mal. Es así. Y eso lo tengo que aprender yendo al Señor y echando sobre Él mi ansiedad. Pablo lo expresa, me encanta esa promesa de Pablo, porque, ¿sabéis? La primera implicación de que Dios nos ama y nos cuida es que ora. Esa es la primera implicación, ¿verdad? La lógica humana va en otra dirección. A ver, José Luis, a ver si te he entendido bien. Tú dices que el Dios Todopoderoso, infinitamente sabio, que me ama tanto y me cuida siempre, y que yo ore, ¿para qué? Me puedo despreocupar, ¿verdad? Dios ya cuida de mí. Vivo feliz y despreocupado. No, la lógica bíblica no es esa. La lógica bíblica es ora. Acércate al Señor, echa sobre Él tu ansiedad. Aprende a descansar en el Señor. Vacía la mochila que llevas a la espalda de todo lo que está mal, de todo lo que se está pudriendo ahí. Vacíala de una vez. Señor, la tengo que vaciar, pero no puedo, sácamela tú. ¿Verdad? Es que ir a Cristo en busca de paz y descanso para nuestras almas es reconocer nuestra impotencia a ese nivel. Señor, es que eso me carga, me pesa. Este pecado que se me enreda, estas debilidades, Señor, ayúdame, descárgame, sácalo de mi vida. Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer. Si no vamos al Señor, a veces no hay ni el querer ni el hacer. Porque no vamos a la fuente a la que debemos acudir. Así que, en primer lugar, esta implicación para mí quiere decir, ora.
Lo dice Pablo muy claro. No, por nada estéis afanosos, no os angustiéis, no seáis presas de la ansiedad, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. ¿Se acaba aquí? ¿Se acaba aquí la carta a los Filipenses, capítulo 4? ¿Verdad que no? Resulta que después de esto viene una maravillosa promesa. Y si lo hacéis así, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es enorme, la paz de Dios como un río, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Eso es echar sobre Él toda nuestra ansiedad. Orar, aprender a vivir orando, aprender a hacer nuestras vidas, nuestras idas y venidas, nuestras tareas, nuestras cosas, orando y dependiendo del Señor. Yo quisiera ser, en ese sentido, va contra mi personalidad, pero quisiera ser, y así se lo pido al Señor, cada vez más dependiente de Él. En todo, porque es así que realmente le glorificamos y es así que hacemos su obra. Cuando lo hacemos, Señor, mira qué idea tan buena se me ha ocurrido, bendícela. A ver, ese no es el orden. Pregúntale al Señor lo que quiere que hagas y ya te bendecirá, por supuesto que te bendecirá, pero, mira, Señor, que se me ha ocurrido, bendice. Bueno, puede ser, el Espíritu a veces da ideas geniales, pero entendedme en el sentido que lo digo. Dios primero, que sea santificado tu nombre, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad. Entonces mi vida va bien. Oramos, queridos hermanos, la implicación es que oremos, que es una expresión sublime de la humildad de la que hablamos el domingo pasado. Los soberbios oran poco y cuando oran es terrible. La oración de los soberbios es que da escalofríos, ¿verdad? Señor, gracias porque no me has hecho como estos pecadores, no, tú no me has hecho como los demás hombres, porque tú sabes que yo oro cada día y diezmo de todo lo que tengo y oro y ayuno 2 veces por semana. La oración de un soberbio. Dice Jesús, no volvió a casa justificado. Le estaba haciendo un favor a Dios. Él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. Y en cambio a su lado había un hombre arrepentido, quebrantado, no se atrevía a hacer ostentación de oración ni nada. Estaba allí así. Señor, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí. Y es así, hermanos, es así como la humildad ora. La soberbia no. Y sabéis, Dios resiste a los soberbios, porque los soberbios confían más en sí mismos que en Dios. Además piensan que son más importantes y superiores a los demás. Y además, en vez de buscar la gloria de Dios, buscan la suya propia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia continuamente. Da gracia a los humildes que oran. Dios nos da gracia. Y por su gracia oramos y por su gracia recibimos gracia sobre gracia. No oramos, ¿verdad? La ética del Nuevo Testamento no lo enfoca así. Señor, oro para ser salvo. No, oramos porque ya somos salvos. Un día oramos, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Sí, es verdad. Pero lo que me refiero es que el Nuevo Testamento plantea, debes vivir como un cristiano porque eres salvo. No, al revés, debes esforzarte en vivir bien y hacer buenas obras para ser salvo. Ese no es el orden del Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento nos dice sed santos, es porque ya hemos sido santificados en Cristo. Por lo tanto nos dice, pues sed santos. A ver, que se note lo que sois, demostrad, expresad lo que ya sois. Sois salvos, sois santos, vivid conforme a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que oramos, muchas veces oramos para que Dios nos bendiga, pero también deberíamos orar muchas veces porque Dios nos ha bendecido. Oramos no por obligación, sino por devoción y amor. No oramos porque debemos, porque es un deber, sino porque es nuestro privilegio y porque nuestro corazón está lleno de gratitud. No oramos para ser hijos de Dios, sino porque ya lo somos y nuestra naturaleza nos impulsa, el Espíritu intercede, el Espíritu te mueve a orar.
esta es mi pregunta, ¿por qué no oramos más? ¿Por qué no estamos más cerca del Señor? ¿Por qué no dependemos más de Él cada día, cada momento? Orar es terapéutico y sanador, como hemos visto en las promesas de la palabra de Dios. Y esto nos lleva a la tercera implicación. Nos dice este texto que, además de orar, debemos ser sobrios y velar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. ¿Verdad? Esto nos lleva a la lucha espiritual. Velad, sed sobrios. A ver, la persona sobria a veces es lo contrario de la que está ebria. La persona sobria tiene control de sí mismo. La persona sobria es prudente, sabia, comedida. La persona sobria no se duerme por los efectos de lo que ha consumido o bebido. La persona sobria está atenta, vigilante. Y esta es la idea aquí, sed sobrios y velad. Velar es lo contrario de dormir. ¿Verdad? ¿Qué limitados estamos? Hay veces que yo ya no puedo más. Digo, Señor, ya no puedo, voy a dormir. A veces no tengo sueño, ¿no? Y entonces es el efecto inverso. Señor, ayúdame a dormir. El insomnio es muy malo también. Pero realmente, ¿qué limitados estamos? Porque nuestro Dios, aquel que nos guarda y nos cuida siempre, ni se adormece, ni se fatiga, ni se duerme. Nuestro Dios siempre vela para cuidarnos. Y aquí nos dice que seamos como Él, que seamos sobrios y que velemos, que no nos relajemos, que no bajemos la guardia, porque aunque Jesucristo ha obtenido una victoria absoluta y definitiva, no sé explicarlo mucho mejor, pero es un ya, pero todavía no. Resulta que el diablo, que es un enemigo derrotado, vencido y que ya no tiene ninguna posibilidad de contrarrestar la obra de Dios, porque no es Dios, no creemos en dos dioses de igual poder, uno bueno y uno malo. Dios es Dios y Dios pone límites a Satanás porque es un ser creado que, aunque rebelde, está bajo la autoridad y poder de Dios. Cuando el diablo quiere hacer daño a Job y a su familia, tiene que pedir permiso a Dios. Y hasta que Dios no le dice, bueno, pues pruébalo, porque es un hombre justo, recto, temeroso de Dios. Dejo que lo pruebes para que veas que es así. Y efectivamente, nosotros a veces podemos caer en los dos errores. Podemos caer en el pánico, en el temor, en el terror de Satanás, de lo oculto, de lo maléfico. Desde luego, a mí gracia no me hace ninguna. En una ocasión vino a la iglesia un padre aterrorizado con su hijita de 10 años. Había visto 12 veces seguidas la película Constantine. Una película llena de demonios y diablos y de exorcismos, de luchas. Había visto la niña, se la dejó sola en casa, se fue a trabajar, cuando volvió había visto la misma película, estaba ahí como robotizada delante de la tele y estaban aterrorizados. Ha sido una de las experiencias más extrañas de mi vida. Estaban los dos presa del pánico. Y entonces oramos al Señor y se fueron en paz. Porque no debemos, los hijos de Dios no debemos tener pánico. Aquí nos dice todo lo contrario. Resistidle firmes en la fe. Ponte en tu lugar. Eres hijo de Dios. El Espíritu del Señor está en ti. Invoca su nombre, la obra perfecta de Cristo a tu favor, su preciosa sangre que te ha comprado y te ha purificado de todos los pecados. No tienes que tener temor de Satanás, es un enemigo vencido, pero debemos resistirle firmes en la fe. ¿Cómo le resistió Jesús a Satanás cuando fue tentado? ¿Verdad? Él supo ver la maldad del maligno, supo ver la sutileza de sus engaños, sus verdades a medias. Satanás es mentiroso y padre de mentira y miente desde el principio. Con que Dios os ha dicho, ¿verdad?, que no comáis. Siempre con las verdades a medias y la forma más sutil y adecuada de engañar a los que pueden. Entonces, la verdad de Dios es nuestro estandarte, hermanos. Esa verdad
Como dijo Jesús, el hombre no vivirá solo de pan. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La palabra de Dios es la espada del Espíritu que en los ataques del maligno debemos tener muy clara en nuestra mente. Resulta que cuando yo conocí al Señor estaba muy perjudicado de la vida. Era joven, pero no sé cómo había vivido tan mal que ya estaba, pero bastante perjudicado. Y una de las cosas que gracias a Dios sucedió por la providencia de Dios, yo no sé lo que pasó, pero pasó, es que empecé a leer el Nuevo Testamento. No podía parar y leía varias horas cada día. Y leía el Nuevo Testamento. Romanos, 3 veces Romanos. ¡Pum! Y la palabra esta me llegaba al corazón, los evangelios, ¿no? Tenía dudas, porque aquí parece que hay una contradicción. No os penséis que no había dudas y luchas espirituales, pero yo sé que lo que hizo el Señor en aquella época es que, como los ordenadores, cuando entran virus y esas cosas que destruyen el software y al final el ordenador no se puede utilizar, pues yo tenía la cabeza llena de programas malos, ¿no? Y entonces lo que hizo el Señor es un formateo en profundidad, no el rápido, aquello, quemar bien el disco duro y entonces ponerle la palabra de Dios a tu mente. Ponle la palabra de Dios. Con esto sabrás siempre qué responder al maligno cuando te tiente, te intente engañar, como Jesús lo hizo con el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Y nos dice el Señor aquí muy claramente que no solo necesitamos al Señor para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación, para nuestras luchas espirituales, que Satanás no es el león rugiente. Satanás es como un león, pero no, el león es el león de Judá, el que ha vencido en la cruz, el que nos ha comprado con su preciosa sangre. Satanás intenta asustarnos, él ha venido para robar, matar y destruir, pero el Señor le ha vencido, el león de Judá está con nosotros. Aunque él imite los rugidos aterrorizantes, el león de Judá está con nosotros a nuestro lado para defendernos. Esta es la seguridad del Hijo de Dios. No que nosotros tengamos más fuerza o poder que el maligno, sino que confiamos en el león de Judá que ha vencido y ha abierto el libro y sus sellos, el gran libro de la redención de Dios. Así que vamos a acabar hoy con esta preciosa doxología final del versículo 10. ¿Qué te sugiere? ¿Qué te sugiere esta doxología? Pues que necesitamos mucho a Dios, no solo para ser salvos, sino para vivir después cada día como hijos de Dios en este mundo, como hijos de luz, como sal y luz de esta tierra. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, que Él mismo os perfeccione, porque el que ha empezado en vosotros la buena obra la perfeccionará, que Él mismo os fortalezca, porque somos fuertes en el Señor. Estad pues firmes, poneros toda la armadura de Dios y entonces resistid al maligno y Él huirá de vosotros. Que Él os fortalezca y establezca, que Él os afirme, que ponga vuestros pies en la roca eterna para que no seáis conmovidos y podamos seguir dando testimonio del amor, del gran amor de Dios, que nos ama tanto y nos cuida a cada instante de nuestra vida. No sé por qué prueba estarás pasando ahora, pero sea cual sea, el Señor quiere ayudarte. El Señor sigue cuidándote. Aunque no le veas, porque están esos nubarrones que te tapan, esos nubarrones negros que te impiden ver hacia arriba, el Señor sigue cuidando de ti y de mí, de todos nosotros, porque así lo ha prometido y así quiere hacerlo en su gracia. Amén.